Muy buenos días a todos ustedes y agradezco profundamente la presencia tanto del señor director de la Escuela de Filosofía, el licenciado Omar Medina, como la de distinguidos profesores de esta escuela, distinguidos profesionales, alumnos y ciudadanos interesados en este tema que, dada la coyuntura política que vivimos, definitivamente es necesario reflexionar. Efectivamente, como ha sido anunciado, el tema de mi ponencia es sobre la incompatibilidad del éxito político y la conducta virtuosa. Entonces, ¿de dónde surge esto? En Latinoamérica, como en muchas partes del mundo, podemos observar una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, fundada en el prácticamente sistemático incumplimiento de las promesas electorales y en el uso del poder para beneficio exclusivo de quienes lo detentan y de sus allegados, lo cual genera innumerables injusticias con la consecuente pérdida de la autoridad moral de los líderes. Si bien tales conductas despiertan un descontento general, muchos piensan que simplemente es ingenuo pensar o esperar algo diferente de los políticos, ya que para ser exitosos, tanto en el logro de la elección como en la conservación de su poder, tienen que hacer uso de todos los medios que estén a su alcance, no importando cuán vedados estén estos desde un punto de vista ético. Por otro lado, igual que el Glaucón platónico, recuerden ustedes, él decía que si uno tuviese el poder de la invisibilidad, que se adquiría según el mito por el anillo de Giges, entonces si habría la seguridad de que nada le iba a pasar, el hombre se comportaría de una manera malvada y perversa, buscando única y exclusivamente su bien. Entonces, para él, dado que la política da poder y da un tremendo poder a quien lo detenta, entonces le estaría también la libertad de hacer exactamente lo que quisieran para sus propios intereses. Entonces, para quienes piensan como Glaucón, pues simple y llanamente que el político actúe de una manera no ética es lo natural y es lo que tendría que esperarse. Entonces, de aquí se podría deducir que la corrupción de los políticos es simplemente inevitable. En esta comunicación, justamente quiero yo examinar si estos acertos son válidos o no lo son, a través de caracterizaciones del político que, como ya ha sido mencionado, nos brindan Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montaigne y Schumpeter, las cuales constituyen pues un amplio abanico, desde el hombre perfecto de Platón, el rey filósofo absolutamente impecable en alma y en cuerpo, hasta un tipo de político al que simplemente no le interesa el bien de la ciudad, el bien de la nación, el bien de aquel colectivo de ciudadanos que lo ha elegido, sino única y exclusivamente tener el poder y permanecer en él. De tal manera que para Schumpeter el político es simplemente una persona que vende una buena imagen. Lo que él sea no interesa, lo importante es que su imagen se venda. Entonces, este es un punto de vista que todavía es mucho más extremo con Maquiavelo, ¿no? Que considera que el líder ha de aprender específicamente a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con las circunstancias. Recuerden que Maquiavelo decía, el príncipe tiene que ser malvado porque si no, entre tantos malvados se perderá. Entonces entre Platón y Maquiavelo tienen ustedes pues una distancia enorme y en intermedio tienen ustedes los puntos de vista de un Montaigne o de un Schumpeter. Bien, entonces efectivamente en la primera sección vamos a analizar con un poquito de detenimiento las doctrinas de Platón, de Aristóteles, de Montaigne y de Schumpeter. Entonces, como ustedes saben, la caracterización del político que brinda Platón es la caracterización del hombre perfecto. Un hombre perfecto tanto por su naturaleza, porque nació como hombre de oro. Hay hombres de oro en los cuales predomina el intelecto, hombres de plata en los que predomina la voluntad, el sentimiento, y hombres de cobre en los que predomina el instinto. De acuerdo con Platón, se nace perteneciendo a una de estas categorías, y es deber del Estado escoger a aquellos que han nacido con la simiente, con la semilla de ser hombres de oro. Entonces la educación estaría a cargo del Estado,
Las madres serían separadas de sus hijos, prácticamente desde el momento en que nacen, amamantarían al bebé que les pusiesen en los brazos sin saber cuál era su hijo, y piensa Platón que de ese motivo, por este motivo, pues a todos ellos los tratarían con inmenso cariño, no sabiendo cuál es realmente su hijo. Bueno, esta es una idea que a estas alturas no parece en absoluto utópica, sino por el contrario monstruosa, ¿no? Separar a las madres de los hijos, pero Platón veía que era la única forma de garantizar que el niño fuese educado adecuadamente. Entonces, mediante sucesivas elecciones, una de las cuales tenía que ver con la perfección del cuerpo físico, él se inspiró mucho en los espartanos. A los 20 años se veía cuál era la resistencia que tenían para los ejercicios físicos. Luego, un poquito más tarde, se veía su resistencia en la guerra, quienes eran valientes, quienes eran cobardes. Los que mostraban cobardía eran eliminados definitivamente. Luego se veía su aptitud para la música, que para ellos era mucho más que lo que es para nosotros, porque incluso incluía los estudios de matemáticas. Si pasaban esta prueba, pasaban a estudiar la dialéctica, y aquellos que aprobaban este tema de la dialéctica, que para Platón es la capacidad de ver las cosas tal cual son y no simplemente tal como aparece, entonces estos eran enviados a la ciudad por 10 años para conocer aquello que tenían que gobernar. Y si luego pensaban que ellos podían ser los guardianes de la ciudad, lo cual significaba que no iban a tener absolutamente ningún bien material, porque el Estado les daría una morada decente, pero no lujosa, vestidos adecuados, pero no de fantasía, y les daría una alimentación correcta, lo que necesita un hombre sano para vivir, pero no manjares. Entonces, imagínense ustedes, hombres dedicados en cuerpo y alma al servicio de la ciudad, que no tendrían absolutamente ningún pago. Y entonces en un momento le dicen a Platón, pero esos hombres serían muy infelices. Y Platón, en la primera parte de la República, responde que no importa, porque sería la única manera que se pudiese garantizar la felicidad del pueblo. En otras palabras, Platón sacrificaría la felicidad del individuo por la felicidad del todo. Feliz la parte, pero feliz el todo. Pero posteriormente no. Antes de terminar la República, le vuelven a decir, pero este hombre no sería feliz. Y entonces Platón dice, sí, sería el más feliz de todos, porque lo que caracteriza al filósofo no es el afán de poder, sino es el afán de conocimiento. Y mientras no tuviese que gobernar la ciudad, estaría dedicado justamente a la dialéctica, a ese descubrir lo que las cosas son y no dejarse engañar simplemente por lo que aparenta. Bueno, entonces ese es el ideal de Platón. Aristóteles, como ustedes saben, discípulo de Platón y mucho más realista que Platón, no cree que pueda darse ese hombre ideal, de tal manera que él dice que si bien los hombres no son ideales, las leyes sí tienen que serlo. Y de toda forma, él considera que el político, como cualquier hombre en general, debe ser virtuoso. ¿Y qué cosa es la virtud? La virtud es el hábito de actuar bien. Por lo tanto, de acuerdo con Aristóteles, uno no nace virtuoso, sino que tiene que cultivar esa potencialidad buena que lo llevará a su florecimiento, a ser lo que verdaderamente tiene que ser, y al lograrlo, entonces podremos decir que se convirtió realmente en un hombre. Y al convertirse realmente en un hombre, sería efectivamente un hombre virtuoso, con una tendencia hacia el bien, de tal manera que hacer el bien no le costase, sino que prácticamente le saliese de una manera espontánea. Una idea que algunos podrían decir en los momentos actuales es completamente lo contrario, ¿no? Pareciera, y en política también, desgraciadamente, que lo que más espontáneamente sale es lo negativo y no lo positivo. Probablemente Aristóteles diría, porque a esos políticos no se los ha educado adecuadamente de niños. Entonces, el portarse bien tendría que ser algo natural, algo que estuviese de acuerdo con el proceder general y no una cosa excepcional. Y la ciudad tendría que estar dispuesta de tal manera que ser bueno sea algo fácil y no como en muchos casos resulta que ser bueno se convierte en algo difícil porque un poco que estamos viviendo nuevamente en una jungla. Entonces para él esto es importante porque el hombre se hace hombre al vivir en sociedad. Él dice que el solitario, como un águila en un picacho, es simplemente antinatural.
Para él la persona solitaria es o un dios o una bestia, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista de Aristóteles. Pasamos luego, haciendo un salto enorme, porque no estamos tocando para nada la Edad Medieval, al Renacimiento. Y entonces aquí tenemos que aparece una figura clave en política, que es justamente Maquiavelo. Maquiavelo tiene una versión muy distinta de los ideales platónico y aristotélico. Con todo, hay ahora una nueva lectura de Maquiavelo. Ahora se ve a Maquiavelo no como un hombre cínico y ambicioso, sino como un patriota al que le dolía profundamente que Italia, Roma, que había sido el imperio más grande conocido, estuviese dividido en una serie de principados y hubiese perdido completamente su grandeza. Entonces muchos dicen que escribe El Príncipe, aunque dedicado a un príncipe de Médicis, en realidad dedicado al hombre que según él tendría que unificar nuevamente Italia. Y entonces Maquiavelo estudia la historia y se da cuenta de cuáles son los triunfadores y cuáles son los perdedores en la historia. De tal manera que para Maquiavelo se trata de tener un hombre que tenga en sí la fuerza del león y la astucia de un zorro. Y su famoso dicho, ¿no? El fin justifica los medios, hay que entenderlo como él lo entendió. Y para esto tenemos que saber que Maquiavelo divide a los hombres en dos, el príncipe y el restante. Entonces él piensa que hay una moral para el príncipe y hay una moral para los que son dirigidos. Entonces, esto de que el fin justifica los medios solo se aplica al príncipe. Y el fin que justifica todos los medios, según Maquiavelo, es el bien del Estado. De tal manera que el príncipe, por el bien del Estado, puede matar, robar, firmar pactos, no cumplirlos, etcétera, etcétera. Puede hacer lo que sea, pero fíjense ustedes, no para sí, sino para el bien del Estado. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con Maquiavelo, porque incluso por el bien del Estado no pienso que se puede hacer cualquier cosa, pero al menos que no se lo interprete en el sentido de buscar la conveniencia personal, porque lo que él buscaba era la conveniencia del Estado. Para Aristóteles, el hombre puede combatir como hombre por medio de las leyes o como bestia por medio de la fuerza. Y dice que el príncipe tiene que estar dispuesto a cualquiera de las dos cosas. Entonces, tiene que ser hombre y tiene que ser bestia. Así es que el príncipe tiene que tener una doble naturaleza en donde están las virtudes de la piedad, la fidelidad, la humanidad, la rectitud y la religiosidad. Y debe ejercerlas en cuanto las circunstancias lo permitan. Pero si las circunstancias le exigen que por el contrario sea impiadoso, que sea infiel, que no sea nada humano, que sea absolutamente torcido y absolutamente ateo, pues para Maquiavelo estaría justificado si es por el bien del Estado. Él también dice que el arte de la guerra y el arte de la historia son materias que debe dominar el príncipe y que el príncipe debe ser completamente honrado con el dinero de los contribuyentes, porque como tiene una idea tan negativa del hombre, conste que dice que el hombre es egoísta, es insaciable, es apropiador, es ingrato, es infiel, es envidioso. Conste que Maquiavelo solo habla del hombre, ¿eh? De la mujer no dice nada. Entonces, bueno, teniendo ese concepto tan negativo del hombre, imagínense ustedes, para gobernar esa clase de individuos se necesita pues un príncipe que no tenga en absoluto miedo de ser cruel. Entonces, él dice, el hombre en lo posible debe ser amado y temido, pero si no puede ser las dos cosas, es preferible que sea temido a que sea amado, porque a un hombre al que se le ama, pero no se le teme, se le puede desobedecer. En cambio, a un hombre al que se le teme, pero no se le ama, sencillamente se le va a obedecer. Entonces, entre el amor y el temor, Maquiavelo se quedaría con el temor. Por su parte, Montaigne, es otro punto de vista muy diferente del de Maquiavelo, desea retener las virtudes clásicas y la idea del compromiso ético con el bien común, pero al mismo tiempo reconoce el desafío de hacerlo así en su propio mundo. Recuerden que el mundo de Montaigne es un mundo de mucha guerra religiosa, de mucha guerra civil. Entonces es un mundo que está fraccionado tanto política como religiosamente. En términos generales, se puede decir que los ensayos de Montaigne
parecen defender las virtudes morales de honestidad, bondad y tolerancia. Pero ¿cuál es la base de esta actitud tolerante y bondadosa de Montaigne? Es un no cognitivismo ético, porque Montaigne es un absoluta relativista. Él piensa que uno no puede decir que es bueno o que es malo, porque diferentes culturas tienen diferentes costumbres. Por ejemplo, con relación a los muertos, para algunos es muy importante dar el rito funerario adecuado. Recuerden ustedes que para los griegos, si es que el cuerpo no se incineraba, si no se ponían 2 monedas en los ojos del muerto, pues su alma continuaba vagando por las eternidades. En cambio, para otras culturas, cuando la persona muere, lo tiraban. Dice que él conoce de una cultura en que tiraban el cadáver a los perros para que se los comieran. Y entonces él dice que es lo bueno. Para unos lo bueno es darle toda esa solemnidad al acto del entierro. Para otros es mejor olvidarse de que se murió. ¿Y quién dice que es mejor? Y con respecto a costumbres sexuales, también habla pues de una gama infinita, ¿no? Desde aquellas culturas que respetan muchísimo la virginidad, hasta aquellas culturas en que en la noche de bodas la novia tiene que estar con el mayor número de huéspedes y el novio se siente muy honrado porque eso significa que su novia es muy atractiva y muy fuerte. Bueno, solo la noche de bodas, ¿no? Pero imagínense ustedes, ¿no? Entonces son puntos de vista opuestos, y Montaigne, en su estilo de ensayo, en su estilo de no comprometerse con nada, dice que él, bueno, no sabe finalmente qué es lo verdadero, por lo tanto lo que recomienda es la tolerancia. Sin embargo, siempre busca que las virtudes se deberían cultivar, ¿no? Ahora, el punto de vista ya más contemporáneo que he elegido es el punto de vista de Joseph Alois Schumpeter. Él nació en 1883 y muere en 1950. Entonces, para Schumpeter, el entrepreneur, o sea, el empresario, es la verdadera fuerza motriz del capitalismo. Y Schumpeter va a establecer una analogía entre el líder político y el empresario, aunque por supuesto las funciones son completamente diferentes. Schumpeter propone como una premisa básica que la democracia es simplemente un método para tomar decisiones políticas y no un fin en sí mismo. Dice él, los líderes políticos, como los empresarios en estricto sentido, deben tener considerable fuerza personal. Esto es, deben ser capaces de fascinar al electorado, movilizar seguidores, controlar rivales, dominar a la oposición, etc. Pero no les exigen ninguna habilidad específica para gobernar. A diferencia del capitalismo competitivo, la competencia política no selecciona por la habilidad para ejecutar, sino por la habilidad para persuadir. Entonces, fíjense ustedes, el líder político más exitoso es aquel que tiene la mejor capacidad de persuasión. Yo diría, sería un sofista, ¿no? Recuerden que los sofistas eran justamente los maestros en el arte de la palabra, capaces de convencer un día de una cosa y al día siguiente de lo contrario. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo se da el proceso de selección? Dice él de que finalmente las luchas políticas son bastante duras y son bastante cruentas. Por lo tanto, de alguna manera, tiene que tener una capacidad de sobrevivencia, y eso pues implicaría una capacidad no para gobernar lo mejor posible, sino para mantenerse en el poder. ¿Bien? Entonces, es un poco triste la visión que tiene Schumpeter, pero creo que verdaderamente es una visión bastante realista. Lo típico del político de Schumpeter es crear una imagen que se venda, ¿no? Lo que él sea no importa. La gente no va a votar por lo que él es, va a votar por lo que aparenta ser. Muy bien, entonces estas son las doctrinas de Platón, de Aristóteles, de Montaigne y de Schumpeter, así como de Montaigne y de Maquiavelo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros decir que está como una concepción del hombre en cada una de estas doctrinas? Bueno, las concepciones del hombre podríamos dividirlas en naturalistas, seminaturalistas, existencialistas, personalismo cristiano, en fin, hay mucha clasificación, pero yo voy a incidir en el seminaturalismo, que considera que el hombre no es un animal más, sino que tiene algo completamente diferente de cualquier animal, que es el espíritu, y las concepciones naturalistas que afirman que entre el animal y el hombre la diferencia es simplemente cuantitativa y no cualitativa.
O sea, somos un animal más, altamente sofisticado, tremendamente ingenioso, pero finalmente no hay nada cualitativo que nos diferencie de los animales. Entonces, obviamente, Platón, así como Aristóteles, como Montaigne, e incluso hasta Maquiavelo, tienen una concepción seminaturalista. El hombre es indudablemente un cuerpo, es una naturaleza animal, pero tiene un espíritu, que es algo diferente. En el caso de Schumpeter, verdaderamente no hay ninguna alusión que podría darnos una idea clara de qué es lo que piensa acerca de su concepción del hombre, pero prácticamente, si lo que él considera que el hombre político lo que busca es obtener el poder, diríamos pues que para él el hombre es un ser natural que simplemente busca su supervivencia, ya sea en el mundo económico o en el político. Ahora, Platón considera que por lo menos una élite puede alcanzar la perfección. No se hace ninguna ilusión con respecto de las masas, a las que incluso piensa que se debe engañar. Por ejemplo, piensa que para que se reproduzcan mejor los mejores dotados, pues se debe hacer una lotería, y que se debe hacer trampa en esa lotería para que los menos dotados no se reproduzcan tanto. Entonces, Platón no es tan platónico tampoco, como pueden ver ustedes, ¿no? Pero al menos considera que una élite sí puede alcanzar esa perfección que es la que se exige a los guardianes. Aristóteles es menos optimista que Platón, duda que puede existir este hombre perfecto, pero lo que sí piensa es que se deben hacer leyes que busquen justamente el bien común y no la utilidad de los gobernantes. Entonces, para Aristóteles, siendo la ciudad la cumbre de las asociaciones de la sociabilidad, entonces es el mejor lugar para llevar a cabo una vida humana digna. Con Maquiavelo, el optimismo platónico sí que se ha perdido de una manera completa. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que su concepto del hombre es tremendamente negativo. En el caso de Montaigne, perdonen ustedes. Gracias. Muy bien. En el caso de Montaigne tenemos una condenación total del engaño y de la crueldad. Pero como les digo, en Montaigne hay una cierta ambivalencia, ¿no? Entonces, para Montaigne hay un poco más de congruencia cuando se discute el rol de la experiencia mundana en la educación moral. Entonces, él piensa que la gente debe viajar mucho para conocer diferentes culturas y de esa manera desarrollar la tolerancia, que para él es la virtud básica. Respecto de Schumpeter, yo diría que su visión la podría encuadrar dentro del contractualismo de Gautier. Gautier es un filósofo norteamericano contemporáneo que considera que la moral debe ser tomada en nuestros tiempos como un mercado. ¿A qué va uno a un mercado? A comprar y a vender. Por lo tanto, el político va igualmente a eso, a comprar y vender. Y entonces tiene que hacer que su producto sea lo suficientemente atractivo como para que lo compre. Pero, ¿qué ocurre con respecto a la mayoría? ¿Qué ocurre con respecto al complejo total de la sociedad? No, uno simplemente tiene obligaciones morales, de acuerdo con Gautier, con aquellos con los que contrata. Todos los demás, para Gautier, son personas que si uno puede explotar, explotará. Y que si a uno lo pueden explotar, pues lo explotará. De tal manera que el único acuerdo moral es con aquella persona con la que uno contrata. ¿Y con quién contrata uno? Con aquella que le ofrece algo que a uno le interesa y que uno tiene también algo que le interesa a aquella persona. Y entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los discapacitados? Para Gautier sería simple y llanamente presa fácil para cualquier otro. Pero piensa que, bueno, con el tiempo se podría hablar de que acabar con todos los incapacitados no tiene sentido, porque dada la vulnerabilidad humana, pues uno mismo podría acabar siendo incapacitado.
De tal manera que pensando en un futuro personal en el que uno pudiera caer en desgracia, pues bueno, conviene tratar relativamente bien a quienes están en una situación de desamparo. Muy bien, entonces la sociabilidad sería simplemente un revestimiento, sería una especie de capa que en el momento en que haya una tensión, esa capa se destruye y viene el tema del hombre egoísta, el hombre hobbesiano, al que lo único que le importa es su propia supervivencia. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza del hombre? La que plantean Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Schumpeter, Gautier. Bueno, veamos los hechos. Maquiavelo apela a la historia y dice que no es que a él le guste que las cosas sean así, sino es que simplemente en la historia se ve que quienes triunfan son justamente aquellas personas que no tienen ningún escrúpulo. Y entonces lo dice, revisen la historia y van a encontrar que esto es así. Por otro lado, en el caso de Platón, no podemos decir que tuvo éxito como político. Recuerden que viajó a Siracusa para tratar de implementar su república y por poco pierde su libertad y pierde su vida. En el caso de Aristóteles, incluso él deja Atenas, porque en un momento dado temió que lo iban a matar igual que habían matado a Sócrates. Entonces dice, para que no pequen por segunda vez, preferible me retiro, ¿no? Un hombre bastante prudente. En el caso de Montaigne, tienen en cambio un hombre completamente exitoso. Políticamente Montaigne fue muy exitoso. Fíjense, estuvo 2 periodos como consejero del Parlamento de Burdeos, fue caballero de la Orden de San Miguel, gentil hombre de la Cámara del Rey, alcalde de Burdeos. O sea, fue un hombre que tuvo mucha fortuna. ¿Y qué es lo que dice él? Hay 2 Montaigne. Uno el Montaigne, persona, y otro el Montaigne, político. Y simple y llanamente tengo a los 2 separados. Entonces, él como Montaigne, persona, bueno, respetaba los valores de la lealtad, de la verdad, etc. Pero como Montaigne político, estaba dispuesto a hacer cosas que el Montaigne personal no haría, o sea, una doble moral, y tuvo éxito. En cuanto a Schumpeter, yo diría que en la mayoría de casos tiene la razón. Realmente los votantes se dejan fascinar por determinadas personalidades persuasivas y no ven la realidad de lo que es esa persona. Y de pronto otra persona menos fascinante y sin embargo más congruente no tiene el éxito que tiene aquella que tiene el poder efectivamente de convencer a las masas. Entonces, vistas las cosas así, ¿qué es lo que tendríamos que concluir? Que hay una efectiva incompatibilidad entre el éxito político y la conducta virtuosa. Sin embargo, no es ese mi punto de vista, ¿no? Y vamos a ver por qué yo, pese a todo, tengo la esperanza y francamente la convicción de que efectivamente sí se puede tener éxito político y conducta virtuosa bajo ciertas condiciones. Pero analicemos más esto pasando ya a la sección tercera y última. La incompatibilidad entre el éxito político y la conducta virtuosa es llamada por un filósofo norteamericano, Stuart Hanshaw, el problema de Maquiavelo, o sea, la relación entre gentileza e integridad, virtudes en las vidas privadas de las personas y dureza y engaño que parecen ser necesarios en el gobierno y la permanencia y efectividad en los asuntos públicos. Algo como el padrino, ¿no? El padrino como esposo, como padre, como abuelo, era una persona encantadora, pero como capo di capi era pues un hombre verdaderamente cruel, malvado, perverso, ¿no? Entonces hay este dilema. Mark Ingwell nos habla de 3 tentaciones. A la primera la llama la tentación aristotélica, o sea, la tentación de dejarnos guiar por Aristóteles, y yo diría, incluso yo la llamaría más bien platónica, dejarnos guiar por Platón para pensar que efectivamente puede haber ese ideal de hombre perfecto que conduzca a la ciudad como tendría que hacerlo. Entonces, realmente pareciera que esto no se da mucho en la realidad, o no se da de ninguna manera. Pero uno puede tener esta tentación. Sí, tenemos que buscar ese hombre absolutamente perfecto. Por otro lado, hay problemas con las virtudes de Platón. Recuerden que Platón juzga que un hombre virtuoso es aquel que sigue el justo medio. Entonces, entre un hombre cobarde que le tiene miedo a todo, que es el vicio por defecto,
o un hombre temerario que no le teme a nada, que es el vicio por exceso. El hombre virtuoso es el valiente que teme lo que tiene que temer. Pero, por ejemplo, él piensa que la persona magnánima, o sea, el justo medio, es una que se piensa a sí misma valiosa de grandes cosas y que realmente es valiosa de ellas. Mientras que el vicio por deficiencia es la debilidad de corazón, una tendencia a pensar de uno mismo como menos valioso de lo que realmente es. Si es que nosotros lo aplicamos esto en nuestros días, diríamos que aquel que se cree una gran cosa sería un orgulloso, a pesar de que podría ser efectivamente una gran cosa. Y aquella persona que es mucho más sencilla, etcétera, la llamamos humilde y pensamos que esa es una virtud. Entonces, el mundo de Aristóteles no es exactamente el mundo actual. Por otro lado, la ciudad de Aristóteles, eso es una ciudad pequeña, estamos hablando de polis griegas, que no tiene demasiados habitantes. Entonces, es una ciudad pequeña, homogénea, altamente privilegiada y con mentalidades parecidas. En cambio, el mundo actual, el propio Perú, nos da una serie de mentalidades diversas porque hay diferentes etnias, diferentes culturas, que son verdaderamente diferentes formas de ver el mundo. Entonces, el problema con Aristóteles es que no podría, y Platón, no podría adaptarse exactamente a nuestra realidad. La tentación maquiavélica consiste en dejarnos subyugar por la idea de que la política frecuentemente demanda y facilita gente y rasgos que no son moralmente placenteros. Las virtudes del príncipe están en la antípoda de las virtudes del rey filósofo y son distintas de las del ciudadano común. En vez de ser misericordioso, leal, humano, sincero, religioso, el político debe simplemente parecer. Y si es que se aleja de esto, se alejaría también de su principal objetivo, que viene a ser la toma del poder. Prácticamente yo pondría dentro de esta tentación a Schumpeter, porque Schumpeter reconoce el poder manipulatorio del líder político y no se preocupa de las consecuencias morales de tal conducta manipuladora. Recuerden que manipular a una persona es, hablando en términos de Kant, verla como un medio para nuestros fines y no como un fin en sí mismo. O sea, es verdaderamente lo que Kant llamaría la radical maldad, ¿no? O sea, no darle el respeto a la dignidad que toda persona tiene. ¿Con qué derecho yo manipulo al otro? Si su vida es tan importante como es la mía, si sus fines son tan importantes como son los míos. Entonces, esta es la segunda tentación en la que yo pienso incurrir Schumpeter. La tercera tentación es la tentación inocente. O sea, buscar refugio en la idea de que la política y la moralidad simplemente no tienen que decirse nada una a otra. O sea, una cosa es ser político y otra cosa es ser un individuo. Pero esta suerte de realismo político derrotado, combinado con la superioridad moral, nos lleva simplemente al fariseísmo y a la censura. Entonces, yo no puedo creer que una persona pueda tener una vida de político separada completamente de su vida personal. O sea, eso sería una especie de esquizofrenia. Una persona es un solo ser, y entonces política y personalmente tiene que tener una congruencia. Bueno, eso es lo que piensan los que caen en esta tentación. Bueno, si entras a política, sencillamente tienes que portarte como un político, y un político pues no tiene ningún respeto por las virtudes, sino por alcanzar el poder. Entonces, tu vida personal la puedes llevar de otra manera. Entonces yo digo, ¿puede una persona ser un buen padre y un buen esposo y, por ejemplo, vender medicinas pasadas a gente que no tiene dinero y que ha hecho un esfuerzo por comprarlas? Francamente, no lo consigo. Muy bien, entonces, Kilwell, de una manera un poco recelosa, con muchas atingencias, plantea algo que realmente yo creo que es necesario plantear. O sea, ¿cuáles son las virtudes que debe tener el ciudadano y cuáles son las virtudes que debe tener el líder? Por ejemplo, el ciudadano, piensa Kilwell, debe tener la virtud del amor a sí mismo. En cambio, el líder, el amor al honor. El ciudadano, la civilidad. El líder, el coraje. El ciudadano, la decencia y la justicia. El líder, la prudencia y el compromiso. El ciudadano, la maximización del autointerés. En cambio, el líder, la frialdad, que rechaza cualquier apelación de índole sentimental. El ciudadano, sospecha. El líder, apropiada implacabilidad. El ciudadano, tolerancia y razonabilidad. El líder, carisma y oportunismo.
Y el ciudadano y el líder, más bien, deben tener sensibilidad y deben tener respeto. ¿Cuáles son los problemas con estas virtudes que plantea aquí Kidwell? Es que, en primer lugar, no hace un tratamiento específico de lo que significa por cada una de ellas. Y, por otro lado, yo diría que lo que él llama virtud, yo lo podría llamar, por ejemplo, vicio. Esto de la maximización del autointerés, ¿a qué nos puede llevar? A una conducta absolutamente egoísta que no respete al otro. Eso yo no podría llamarlo una virtud. Y por otro lado, imagínense ustedes esta apropiada implacabilidad. O sea, el líder debe ser implacable, lo cual quiere decir que si tiene un enemigo, pues tiene que acabar con él, de la manera que sea. Sí estoy de acuerdo con que la sensibilidad y el respeto tienen que ser virtudes que cultivemos todos, ciudadanos y líderes. Entonces, aquí tienen pues un cuadro de virtudes que yo pienso vale la pena analizarse con mayor detenimiento del que lo ha hecho Kidwell. Ahora, ¿qué es lo que planteo yo? A riesgo de que me puedan decir que he caído yo también en la tentación aristotélica y platónica, considero que sí puede haber una compatibilidad entre el éxito político y la conducta virtuosa, pero única y exclusivamente si tanto los ciudadanos como los líderes son virtuosos. Ciudadanos que ejerzan la virtud tienen el derecho de exigir líderes virtuosos. Es una pena que se escucha muchas veces decir, voy a votar por fulano de tal porque roba pero hace obra. Por favor, el ciudadano tiene el derecho a exigir a que haga obras y que no robe, además. ¿Se dan cuenta? Entonces somos a veces un poco complacientes con nosotros mismos e indulgimos en cosas que no debiéramos indulgir. Hago yo con relación a la cultura latina y la mentira, por ejemplo. Estamos acostumbrados a exagerar las cosas y eso es también una forma de mentira. Entonces tenemos que hacer un autoexamen. ¿Cuáles son las cosas que en mí están bien y que en mí están mal? Y exigirme a mí mismo perfección, porque nuestra vida tendría que ser eso, una búsqueda de la perfección, una búsqueda del amor, de la verdad, del bien, de la belleza, hacer verdaderamente de nuestras vidas obras de arte. Y entonces tendríamos el derecho a exigir a nuestros líderes absolutamente lo mismo. Entonces, verdaderamente, Martha Nussbaum, por ejemplo, hace un estudio de cómo se tendría que educar a las personas, no solamente en las ciencias y las tecnologías, sino también en las humanidades. El arte tendría que ser parte de la vida de todos y cada uno de nosotros, porque ya el mismo Aristóteles se da cuenta de la función catártica, de la función limpiadora que tiene el arte. Después de ver ustedes un crepúsculo como los que tiene Arequipa, tan hermoso, yo creo que las ideas de mentir y de robar y de engañar pasan completamente a un segundo plano, o cuando escuchan una música verdaderamente bella, ¿no? Entonces los artistas tienen mucho en esto de despertar la sensibilidad y las pasiones buenas de las personas. Pero, por otro lado, no solamente se trata de educar pues, el intelecto, sino de educar también las emociones. Entonces, una emoción que tenemos que educar en el niño es la de sentir al otro, no simplemente pensar, vean ustedes, sino sentir al otro como absolutamente igual que él. Entonces, niños que empiezan a abusar de otros niños, y ahora el bullying se está viendo, creo, hasta en los nidos, ya hay bullying, ¿no? Entonces, eso es que las emociones no se están educando correctamente. Entonces, el tema de la educación es absolutamente clave para esto. Por otro lado, tienen ustedes una metáfora del líder, del político, en esos términos habla Platón, en su famoso diálogo El político, justamente. Y él compara al político como un tejedor. Así como un tejedor tiene que escoger entre los hilos de diferentes texturas, de diferente grosor, de diferentes colores, de diferente brillo, para hacer un tejido hermoso, el líder es también la persona capaz de conocer a sus ciudadanos, capaz de ver cuáles son sus virtudes, en qué lugar deben estar en un momento adecuado y hacer de la ciudad pues un tejido perfectamente hermoso. Entonces yo les diría a ustedes que la política posee una especie de sustancia ética. Las virtudes y las disposiciones que las posibilitan, siguiendo Aristóteles,
no son ni las pasiones ni las facultades, porque no se nos declara buenos o malos, estoy citando a Aristóteles, a causa de nuestras pasiones, pero sí que se nos considera tales por las virtudes o los vicios. Tampoco se apoya a nadie en las pasiones para elogiarnos o vituperarnos, mientras que a causa de las virtudes y los vicios se nos dispensa alabanzas o se nos hacen recriminaciones. Entonces nosotros nacemos de una manera determinada y de eso no somos culpables. Ahora cada vez la genética nos dice más y más cuántas cosas están ya predeterminadas, podríamos decir, o influenciadas, por lo menos, en nosotros. Pero lo que nosotros hacemos de nosotros mismos, eso sí es nuestra responsabilidad. La sustancia ética en el político y en el ciudadano no sería un potencial simplemente a ser actualizado, sino una disposición que debe ser formada. ¿Por qué no hay escuelas, no para líderes, sino específicamente para políticos? ¿Por qué no hay un curso de maestría para quienes quieren ser políticos? Y educaríamos allí el intelecto, tendrían que conocer leyes, obligatoriamente, por lo menos el derecho constitucional, y tendrían también que verse en sus acciones, cómo son, si efectivamente están preocupados por el bien común o por el bien personal. Entonces, la sustancia ética en el político y en el ciudadano no sería un potencial simplemente a ser actualizado, sino una disposición que debe ser formada. Si esta disposición se forma en las prácticas correctas y se cultiva en las instituciones adecuadas, puede convertirse en una virtud. O igualmente, dados otros contextos y otras disposiciones, tiene la posibilidad de tomar una forma degradada. La concreción de cualquiera de estas posibilidades reflejará finalmente la clase de Estado en el que vivamos y la clase de políticos que tengamos. Muchas gracias. Y paso a contestar lo que me preguntan. ¿Qué opina de esta idea? El que debe de gobernarnos es aquel que gobierne bien su casa, porque si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo podría gobernar un país? Una pregunta bastante interesante. Efectivamente, los orientales, y es una de las aficiones y especialidades del doctor Polo, tienen la idea de que un gobernante debe empezar por gobernarse a sí mismo, ¿no? Si es que se gobierna a sí mismo, pues no tiene una posibilidad de gobernar a los que lo rodean, más cercanos que son los de su casa. Y si esa casa funciona bien, podemos tener la esperanza de que pueda gobernar un espacio mucho más grande como es un Estado. Sí, efectivamente yo pienso que el gobernante debe tener un dominio de sí mismo, debe conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus tendencias, tanto positivas como negativas, y reconocerlas honestamente las tendencias negativas. Entonces, cuando la persona alcanza un estado de equilibrio personal, valga la redundancia, entonces podemos esperar que tenga una mayor apertura, que tenga una mayor comprensión y una mejor disposición para solucionar los problemas de los demás. Pero si es una persona que ella misma está problematizada, difícilmente va a poder solucionar otros problemas. Ahora hay casos de estadistas famosos, como por ejemplo Churchill, que era alcohólico, ¿no? Entonces podríamos decir que no solucionó bien su problema y logró solucionar el del Estado. Pero imagínense ustedes lo que habría podido haber hecho Churchill si no hubiese sido alcohólico. Entonces, verdaderamente sí, pienso que para gobernar bien una casa, uno tiene que tener una armonía dentro de sí mismo, y que eso lo va a ayudar a ser un mejor gobernante, ¿no? Personas con una tremenda paz interior como Mahatma Gandhi, ¿qué lograron? Lograron la independencia de un país gigantesco como era la India, de una potencia fantástica como es Inglaterra, sin derramar sangre. Pero todo eso gracias a la armonía interior que tenía pues este alma grande. Enfocándonos en la ética según Montaigne, que fue la más efectiva en esos tiempos a pesar de la doble moralidad, y trasladándonos a la fecha, relacionándolo con las elecciones, ¿cuál vendría a ser la verdadera conciencia política del ciudadano en cuanto al voto, ya que por más que el ciudadano investigue el plan de trabajo, etc., se estaría viendo e investigando a un sofista, y no se puede ver el verdadero fin, que en muchos casos es de corrupción? Es así que muchas personas toman el voto en blanco como una alternativa más digna
¿Qué opina de ello? Bueno, en realidad aquí ha habido una mezcla de Montaigne, efectivamente, con Schumpeter, ¿no? Entonces, efectivamente, podríamos tener nosotros la idea de que todos los candidatos son sofistas, que lo que buscan es persuadir y conseguir el voto, prometiendo aquello que ellos mismos saben que no van a cumplir. Este es un panorama bastante negativo. La verdad es de que yo quisiera pensar que no conocemos de pronto bien a todos los candidatos y que queda algún tipo de esperanza, ¿no? Entonces yo no me atrevería a hacer una afirmación tan rotunda como de que todos los candidatos son sofistas. Espero yo que hay alguno que no lo sé, pero en todo caso yo sí creo que el voto en blanco es una forma de protesta y es una forma de hacer reflexionar a los candidatos. Imagínense ustedes que todos nosotros en Arequipa votásemos en blanco porque consideramos que ninguno de los candidatos llena los requisitos mínimos para un gobierno decente. ¿No sería eso una especie de bofetada a los candidatos y no los haría reflexionar y no haría que de pronto se convirtiesen en mejores personas y presentasen, por ejemplo, planes de gobierno viables, no fantasiosos, que alimenten simplemente la imaginación y el deseo de las personas? Yo pienso que sería una cosa interesante, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si efectivamente todo el mundo dice voto en blanco porque no hay ninguno que me convenza? Entonces yo pienso que sería una manera de hacer reflexionar a las personas que están involucradas y que reconozcan que no llenan ni remotamente las expectativas de aquellos que se supone tendrían que brindarles su confianza. Bueno, muchas gracias por las dos preguntas, muy interesantes en verdad.